Los grandes barcos. Los galeones. El Español surgió a la vista, con sus enormes castillos marinos flotando sobre las aguas. Miles de soldados miraban y reían desde su cubierta. Y colocándose sobre nosotros con sus hileras de cañones abiertos, nos robó el viento de las velas y nos dejó parados. En el poema épico de Alfred Lord Tennyson, este gigantesco castillo marino con sus hileras de cañones era el galeón. Solemos considerarlo como la espina dorsal de la flota española que llevaba gloria a España en bodegas repletas de oro y plata. Pero también fue el enemigo de España, el que provocó la derrota de su poderosa armada a manos de los galeones más pequeños y veloces de Inglaterra, los llamados Caballería del Mar, desarrollados por hombres como Sir Francis Drake y Sir John Hawkins. El galeón fue además el caballo de faena de la época del descubrimiento, un periodo en el que los exploradores europeos salían a lo desconocido en busca de nuevas fuentes de riqueza y poder. Esos primeros galeones a menudo no eran más grandes que un bote de pesca moderno. Pero el galeón, en manos de marineros intrépidos como John Cabot y combinado con los nuevos instrumentos de navegación de la época, realizó viajes épicos que figuran todavía entre los más importantes de la historia en el mar. Con una longitud que oscilaba entre los 20 y los 60 metros, el galeón, un barco muy versátil, podía pesar entre 100 y 1000 toneladas o más. Dependiendo de su tamaño, podía llevar desde 60 a varios cientos de marineros y soldados, y sus mástiles a veces alcanzaban más de 30 metros de altura. El galeón, que combinaba rasgos de muchos barcos del mundo, fue un triunfo de la técnica. Los rumbos que estableció abrieron nuevos mundos, y los cambios que trajo consigo han perdurado hasta nuestros días. A los ojos modernos, el galeón parece grueso, pesado y torpe. Pero para los marineros del siglo XVI supuso una gran mejora sobre los barcos anteriores, combinando los mejores rasgos de varios tipos de navíos precedentes. Los principales innovadores de esta técnica fueron los españoles, que necesitaban un barco que los ayudara a expandir y conservar su imperio. Los españoles crearon el galeón como un barco transoceánico con gran capacidad para transportar pertrechos militares y productos valiosos como especias, oro y plata desde el Imperio Español de América Central y a través del Pacífico, así como de vuelta a España. Debía ir bien armado para protegerse y poseer además las cualidades de navegación necesarias que lo convirtieran en un barco seguro y fácil de maniobrar. El nombre galeón deja entrever los orígenes híbridos del barco. El término galeón es un término difícil, básicamente de origen español, y que significa distintas cosas para distintas personas. No es como en los tiempos modernos, donde podemos diferenciar claramente un crucero de un destructor. Básicamente es un barco largo de grandes cualidades para la navegación. Puesto que la galera, un barco bajo, largo, maniobrado por remos, era el navío de guerra más común antes de la llegada del galeón, el nombre de este probablemente deriva de galera, más como indicación de lo que iba a ser su uso que por similitud con el diseño. Pero hubo otros barcos que prestaron elementos más importantes que el nombre al desarrollo del galeón. Uno de sus predecesores, el Coque Mediterráneo del siglo XIII, llevaba un casco redondeado y resistente. Había copiado las velas triangulares latinas de los barcos árabes, lo que le permitía recibir más directamente el viento que los barcos de velas cuadradas. Llevaba 2 remos de dirección a cada lado de popa. El coque norteño, utilizado para el comercio en el mar Báltico y el mar del Norte, llevaba velas cuadradas y un timón fijo.
una gran ventaja sobre los remos de dirección, menos fiables y más difíciles de manejar. La carabela portuguesa adoptó ese timón fijo y las velas triangulares del sur y los colocó sobre un casco más ligero y maniobrable. El resultado fue ideal para las misiones de exploración del siglo XV, que requerían un barco capaz de navegar relativamente deprisa durante largas distancias, tanto a favor como en contra del viento. Pero para explotar las nuevas rutas de comercio abiertas por la carabela, se necesitaría un barco más grande y sólido. La carraca fue el primer mercante de largas distancias. Su casco largo y fuerte le permitía transportar carga suficiente para hacer provechosos los viajes largos. El diseño de la carraca se puede ver en un libro único de la época, que se encuentra actualmente en la biblioteca Samuel Pepys en Cambridge, Inglaterra. La carraca era, ante todo, un barco mercante. Fue construido para soportar toda la carga posible. Llevaba una bodega enorme. Y fue construido de modo que hubiera los menos impedimentos posibles en la bodega. Por supuesto, debía ser fácil de defender. Nadie estaba seguro en un mundo lleno de países en guerra y piratas. Pero no era un barco ofensivo. Es decir, su objetivo no era atacar otros barcos. Era defensivo. De ahí los enormes castillos de proa y popa. Una táctica habitual que se usaba en la época era permitir que el enemigo te abordara y luego combatirlo desde los castillos de proa y popa mientras subía a cubierta. Sus enormes castillos de proa y popa daban a la carraca aspecto de una formidable fortaleza flotante. Pero esos mismos rasgos lo convertían en un barco torpe y difícil de manejar. Un timonel portugués del siglo XVI, llamado Gaspar Ferreira Reimao, dijo esto después de pilotar una carraca. Maldito sea el idiota que apiló elementos tan pesados sobre una quilla tan pequeña que pierde el rumbo cuando hay poco viento. Me hierve la sangre estar en un barco así. Que Dios perdone al hombre que lo construyó. Claramente se necesitaba un barco mejor, uno que combinara el tamaño y la fuerza de la carraca con las características marineras de la carabela. El intercambio de ideas y comercio entre el norte, el sur y el este, iniciado con las cruzadas en el siglo XII, condujo a la combinación de los mejores elementos de los barcos mediterráneos y europeos en una sola nave. El resultado fue el galeón. El galeón era resistente como la carraca, pero con las líneas más largas y airosas de la galera y la carabela. Sus velas, cuadradas en el norte y triangulares al este para poder atraer mejor el viento, se desplegaban sobre 3 o 4 mástiles, un rasgo del sur. Y el timón fijo proporcionaba una sensación de control. Pero interna y externamente había también diferencias entre el galeón y sus predecesores. Las diferencias más importantes entre un barco como este, que es un galeón español de alrededor de 1590, o el modelo moderno y una carraca, es que el porcentaje de longitud por viga es mayor. Su casco es mucho mejor. La altura de los castillos de proa y popa, el de proa aquí y el de popa ahí, se ha reducido y está mucho más integrada en el resto de la construcción, de la estructura del barco que sobresale del agua. Estos barcos muestran esa tendencia a avanzar desde lo que parece un casco con cosas amontonadas encima a una estructura completamente integrada. La intensa competición comercial del momento hizo que los detalles del diseño del barco se convirtieran en un secreto de estado bien guardado. A pesar de ello, los rasgos del galeón español fueron pronto copiados y modificados por otros países. El diseño de estos barcos sigue siendo un misterio fascinante porque en este periodo no había ningún tipo de planos. En realidad solo hay un documento que se ocupe de este tema. Ese documento, compilado por un famoso constructor de barcos ingleses del siglo XVI llamado Matthew Baker, se titula Los fragmentos de la construcción naval antigua. Es el primer manuscrito que muestra en detalle los pormenores y la construcción interna de un galeón. Y eso es lo que tenemos en este dibujo. Y lo más fascinante es que, a diferencia de una carraca, la construcción interna de un galeón llevaba una serie de abrazaderas
y codos y cubiertas separadas. Eso dificultaba su misión como barco de carga, aunque por supuesto los galeones transportaban carga, pero lo hacían ideal como plataforma de cañones. Pronto se montaron hileras de cañones en el casco rígido del galeón, que dotaban al barco de una gran capacidad defensiva y ofensiva. A mediados del siglo XVI, las líneas generales de este nuevo navío estaban ya establecidas. Por primera vez en la historia marítima de Occidente, había un barco que combinaba las características necesarias para ser útil en el comercio, la exploración y la guerra. Pero para poder realizar los largos viajes que se le exigían, el galeón necesitaba instrumentos que lo ayudaran a orientarse en el mar. Muchos de esos serían desarrollados bajo el mandato de un gobernante que fue un verdadero vanguardista de su época, un hombre apodado el Navegante, a pesar del hecho de que jamás embarcó en los viajes de exploración que organizaba. El galeón alcanzó su preeminencia durante el Renacimiento europeo, del siglo XIV al XVI. Fue una época de progreso sin precedentes en el arte, la literatura y la ciencia, y el galeón fue un resultado directo de ese nuevo espíritu de experimentación e intercambio de ideas. Una de las figuras más importantes y menos valoradas de ese movimiento fue el príncipe Enrique de Portugal, más conocido como Enrique el Navegante. Durante su reinado, a comienzos del siglo XV, Enrique reunió en su academia un grupo internacional de geógrafos, astrónomos, dibujantes de mapas, timoneles, marineros, matemáticos y estudiantes. Los científicos de Enrique, en un esfuerzo por expandir el comercio portugués y extender el cristianismo, desarrollaron cartas de navegación y planearon misiones de exploración. Pero quizá lo más importante para el futuro del galeón fue la mejora en los rudimentarios instrumentos de navegación que se usaban entonces. Un marinero moderno que tiene experiencia en el uso de estos instrumentos es el Robin Knox Johnston, la primera persona que navegó sola y sin paradas alrededor del mundo en un velero. Bueno, lo más importante que necesitaban hacer era medir la altura del Sol o de la estrella polar, y para eso solo necesitaban algo que midiera un ángulo verticalmente. Empezaron con algo que se parece a un medidor de ángulos. Constaba de una cuerda con un peso al extremo, y subían esta, la alineaban y medían el ángulo. Luego se volvieron algo más sofisticados e introdujeron el astrolabio. El astrolabio fue inventado por los griegos antes del nacimiento de Cristo, pero no se usó en la navegación hasta el siglo XV. Cuando yo crucé el Atlántico utilizando un astrolabio, solo me había desviado 8 millas al llegar a América y no había utilizado nada más durante 35 días, lo cual demuestra que el instrumento, si se utiliza bien, puede ser bastante preciso. A mediados del siglo XV, los escolares del príncipe Enrique perfeccionaron instrumentos básicos como el astrolabio. Pero conseguir una navegación precisa requería algo más que instrumentos. El problema, desde luego, era que necesitaban tablas. No se puede tomar la altitud del Sol sin saber dónde está el Sol. Y eso solo llegó en 1485, cuando los portugueses desarrollaron las tablas del Sol. Lo que los condujo a hacerlo fue que fueron los primeros europeos en cruzar el Ecuador y perdieron la estrella polar. Así que tenían que idear otra cosa. Y los matemáticos, los cosmógrafos y los capitanes de barco se pusieron a ello, y un año después tenían tablas, y yo las he usado. Y pueden indicarte tu posición con un error de solo 1 milla, y creo que eso es algo extraordinario. Ese tipo de tablas se convirtió en algo normal para los marineros de la época. Más de 100 años después, Sir Francis Drake usaría un libro de tablas tamaño bolsillo durante su campaña contra la Armada Española. Este extraordinario libro fue propiedad de Sir Francis Drake, y aquí está su firma. Al igual que Shakespeare, no sabía deletrear su nombre, lo escribía D-R-A-K. Esto es un almanaque de mareas del canal inglés basado en la desembocadura del Sena y relacionado con las fases de la Luna. Y si conoces las fases de la Luna y tienes esto, puedes calcular las mareas en todo el canal. Y unido a él, suponemos que, puesto ahí por Drake, hay un mapa que muestra las aproximaciones al canal. Y por supuesto, esa es la ruta que siguió la Armada Española en su ataque contra Inglaterra en 1588. El galeón utilizó esas tablas e instrumentos para realizar viajes que ayudaron a convertir la época en una era de descubrimientos sin precedentes en la historia europea.
Sin embargo, a pesar de los avances realizados por el príncipe Enrique y sus sucesores, quedaban todavía serios problemas de navegación. El principal problema de navegación en la época de los galeones es que nadie sabía cuáles eran los problemas. Tomemos un ejemplo muy claro, la desviación de la brújula. Se consideraba que la brújula era el regalo tecnológico por excelencia, pero lo cierto es que se equivocaban mucho. Pasó mucho tiempo hasta que comprendieron la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. Y eso puede aplicarse también a otras cosas. Por ejemplo, no podían calcular cuánto se habían desviado al este o al oeste porque no tenían horas exactas. Si querían ir de un continente a otro, a menudo bajaban por uno hasta que llegaban a la latitud correcta y luego cruzaban el mar sin perder de vista que debían mantener la latitud lo más precisa posible con los instrumentos rudimentarios de que disponían. Y cuando llegaban al otro lado, estarían bastante cerca de su destino. Con suerte, incluso podrían verlo desde el mástil principal. Y como resultado ocurrían cosas muy extraordinarias. Una de las cosas extraordinarias que ocurrió fue el descubrimiento de Brasil, al parecer por accidente. La flota que lo encontró se dirigía a la parte española. A pesar de errores así, marineros famosos de la época como John Cabot y Samuel de Champlain siguieron buscando nuevos horizontes. Y su barco más versátil y seguro era el galeón. Con él hicieron descubrimientos que ayudarían a conformar el mundo tal y como lo conocemos hoy. Pero a pesar de lo avanzado de su diseño en relación con barcos anteriores, el galeón seguía siendo comparativamente frágil para medirse contra la fuerza del mar y las largas distancias que recorría. Creo que a la gente de hoy le sorprendería lo pequeños que eran. La mayoría de galeones usados en aquellos primeros viajes de exploración no pesaban más de 200 toneladas. Algunos mucho menos. El tamaño aproximado de un barco pesquero de costa tenían que llevar de 60 a 80 hombres, dependiendo de su objetivo. Tenían que vivir allí, cocinar, comer, dormir, llevar las provisiones, todo. No había hamacas, dormían en cubierta y su vida era bastante dura. Recordemos que en el viaje de Vasco de Gama murieron las 3/4 partes de la tripulación en el recorrido hasta la India y regreso, y sin embargo creían que valía la pena, pero la vida entonces no era mejor que en tierra, así que supongo que lo consideraban un modo de escapar de sus esposas. A medida que se expandía el imperio de España, aumentaba el número de galeones. Una vez al año partían flotas de barcos españoles con las bodegas cargadas de metales preciosos y mercancías desde Nombre de Dios en Panamá hasta España. Los galeones de esas flotas eran más grandes y elaborados que sus primeros hermanos. Pero la vida de sus marineros no era mucho mejor de lo que había sido en los viajes de exploración. Cocinar siempre era un problema, debido a la amenaza del fuego. Hacían un hogar con ladrillos y a menudo cocinaban en la cubierta abierta. La dieta era necesariamente sencilla. Tenemos el libro de carga de la Armada Española y es una lista monótona de alubias, arroz, vinagre, aceite y vino. Obviamente este era para animarlos un poco. Los grandes galeones de guerra acompañaban a las carabelas, carracas y galeones de carga para protegerlos. Al igual que a la carraca armada, de la que evolucionó, al galeón de guerra de estilo español se le consideraba un castillo. El mar que lo rodeaba era un foso que debían cruzar los soldados que abordaran el barco a los que combatían en cubierta. Si el barco era abordado, podía defenderse desde los castillos de proa y popa. Los ingleses, enfrentados al reto de atacar esos gigantes, acabarían por encontrar una solución ingeniosa. En lugar de construir barcos más grandes que los españoles, harían todo lo contrario, construir galeones más pequeños y rápidos. La diferencia entre un galeón español, que es un barco muy grande y pesado, y el galeón inglés, es que uno es un medio de transporte militar del Imperio Español y su barco de guerra, mientras que el galeón inglés es un navío mucho más pequeño, diseñado básicamente para atacar al enemigo español. Mientras el galeón de guerra español era el transportador de una armada, el galeón inglés se convertiría en una especie de caballería naval. Y uno de los caballeros más osados de Inglaterra fue un hombre que pasaría a la historia como uno de los grandes marineros de su época, un líder que jugaría un papel importante en la lucha épica entre la Marina inglesa y la Gran Armada española, y que sería uno de los principales innovadores del galeón inglés, Sir Francis Drake.
En 1568, Francis Drake, de 28 años y oriundo de Devon, Inglaterra, estaba en San Juan de Ulúa, el puerto de Veracruz, en México. Había ido en una misión comercial como capitán del Judith, uno de los 6 barcos de la flota de su primo, John Hawkins, un hombre notorio ya como pirata, esclavista y burlador de la ley española. Era la primera vez que Drake cruzaba el Atlántico. 2 de los 6 barcos de la flota de Hawkins pertenecían a la reina Isabel de Inglaterra, y su presencia en México era una afrenta descarada a la autoridad española. Cuando el recién nombrado virrey de México llegó a Veracruz acompañado por galeones de guerra y mercaderes armados, estaba impaciente por ejercer su nueva autoridad. Dio permiso para que los barcos de Hawkins abandonaran el muelle y poco después dio orden de ataque. Los cañones de los galeones españoles causaron un efecto devastador. Un galeón podía provocar toda clase de daños. No me hubiera gustado estar al alcance de los cañones de una carraca, y mucho menos de los de un galeón. Al comienzo de la era de los galeones, la gente usaba, sobre todo, bolas de cañón de piedra. Una de las cosas que ocurrió en San Juan de Ulúa fue que los españoles utilizaron bolas de metal que se fragmentaron. No sabemos si fue intencionadamente o por accidente, pero la destrucción en los barcos ingleses fue bastante extraordinaria, porque el metal fragmentado cortó y astilló la madera, y hubo una gran incidencia de muertes por gangrena, básicamente por heridas de astilla. El resultado de ese ataque sobre los barcos ingleses fue muy grave. Drake consiguió escapar en el Judith, pero el barco principal de la reina, una vieja carraca llamada Jesús de Lubeck, fue hundida, y los españoles justificaron el hecho diciendo que habían entrado a traición en su imperio. Pero los ingleses lo consideraron un acto de traición, que en cierto sentido lo era, y después de eso, el odio de Drake hacia los españoles se convirtió en algo personal y no solo táctico. Su primo, Robert Barrett, fue capturado y quemado más tarde en la hoguera en Sevilla, porque se negó a convertirse al catolicismo romano, y eso también alimentó el odio de Drake. Francis Drake era un hombre cambiado. Declaró una guerra personal a España y estaba decidido a encontrar un modo mejor de combatir a los galeones españoles que habían derrotado a los ingleses en San Juan de Ulúa. El resultado convertiría al galeón inglés en un predador veloz, el galeón ligero. El galeón ligero parece haber surgido de la mente de Francis Drake después de su amarga experiencia en San Juan de Ulúa, de la que regresó convertido en un hombre más triste y más sabio. Aprendió varias lecciones. Una sobre los barcos que los españoles habían usado contra los ingleses, y la otra sobre la maniobrabilidad. El Minion, un barco pequeño, fácil de maniobrar, escapó. El Jesús de Lubeck, una carraca pesada y difícil de manejar, no. Arquitectos navales ingleses como Matthew Baker comenzaron a aplicar esas lecciones a la construcción de una nueva generación de galeones ingleses, adoptando poco a poco un método más sofisticado de diseño de barcos. Esto es probablemente más revolucionario de lo que puedan imaginar. Es la primera pintura que se conoce de arquitectos navales trabajando. Sería agradable pensar que se trata de un autorretrato de Matthew Baker, pero lo que lo hace tan novedoso es que están trabajando con planos. No están construyendo un modelo que luego pueda desmantelarse para alargarlo más, como era costumbre hasta entonces. Y demuestra que los constructores ingleses estaban pensando y adoptando nuevos métodos, instrumentos, modos de dibujar y técnicas matemáticas, aplicándolos al sistema de barcos. Los métodos más científicos de diseño inglés, combinados con las ideas de Francis Drake y otros, crearon un galeón más bajo, cuya mayor fuerza estribaba en sus cañones, que, aunque más pequeños, tenían más alcance que los cañones españoles. Pero los constructores navales ingleses se inspiraron en algo más que la ciencia y la mente de Francis Drake.
Esta es una imagen famosa. En primer lugar, si miramos la línea de cubierta, vemos que se trata de un galeón ligero, pero sigue llevando castillos de proa y de popa. Aunque quizá, en cierto modo, son tan decorativos como defensivos. El verdadero avance es que el armamento va en la línea del costado. Y más allá, se halla el primer intento conocido de aplicar la hidrodinámica al diseño de barcos. Y podemos ver el modo fantástico en que se ha hecho el Mackerel y que el constructor del barco, el arquitecto naval, ha tenido en cuenta el flujo del agua en torno al barco y se ha empeñado en copiarlo. Este Mackerel era un depredador. Y también lo eran los galeones ligeros ingleses. En este dibujo podemos ver también otro rasgo del galeón inglés que lo hacía menos vulnerable y más veloz. Me refiero al timón de línea aerodinámica, del que apenas sobresalía nada por encima de la superficie. Apenas había nada que pudiera ser destruido con un cañón. En 1576, Francis Drake construyó un nuevo galeón pequeño y resistente. Con solo 70 pies de longitud y poco más de 100 toneladas de peso, el barco que recibiría el nombre de The Golden Hind se construyó con el objetivo de realizar un solo viaje, de Plymouth, Inglaterra, a Plymouth, Inglaterra. Drake planeaba ser el primer inglés en dar la vuelta al mundo. Pero, a diferencia de otros exploradores, su objetivo no era encontrar nuevas rutas a las riquezas de Oriente, sino obtener riquezas por otros medios, robándoselas a los odiados españoles. Y una de las personas que con más firmeza lo apoyaba era su reina, Isabel I, que también buscaba riquezas. En esencia, lo que ocurría era que los demás países de Europa, que no eran ricos, Inglaterra no era un país rico, veían entonces cómo crecía el vasto imperio español. España ya era rica por sí misma en términos europeos, y el botín que sacaba de América Central era astronómico. Los ingleses sabían que los españoles se estaban expandiendo a lo largo de la costa del Pacífico, y la intención de Drake era, en cierto modo, salir de los rumbos principales marinos del Atlántico, donde las cosas se habían complicado bastante, y penetrar en las zonas menos peligrosas del Pacífico para descubrir hasta qué punto se expandían los españoles y robarles su comercio. El viaje de 2 años fue un éxito fantástico. Cuando Drake volvió a Inglaterra, era un hombre rico. Nombrado caballero por la reina, el ahora Sir Francis Drake se convirtió en un héroe nacional para los ingleses. Para los españoles era un enemigo público, un pirata al que apodaban el Diablo Barbarroja. El viaje de Drake estableció a Inglaterra como potencia marina a tener en cuenta y una amenaza para el imperio español del rey Felipe. Para contrarrestar su ascenso, Felipe empezó a ampliar su armada, añadiéndole galeones aún más grandes e imponentes. Al fin, en 1587, con las relaciones con Inglaterra cada vez más tensas, Felipe II comenzó a reunir una enorme flota de galeones y otros barcos de guerra. Su objetivo era destruir a Inglaterra de una vez por todas, y la columna vertebral de su poderosa armada serían los galeones de estilo español. Cuando los ingleses tuvieron noticias de los españoles y su armada invencible, empezaron también a prepararse. La reina Isabel nombró a John Hawkins, antiguo pirata y primo de Sir Francis Drake, jefe de la Marina Real. Hawkins, guiándose por su experiencia personal y las ideas estratégicas de hombres como Drake, supervisó la construcción y reconstrucción de barcos que reunían las condiciones del nuevo galeón inglés. Tenía la responsabilidad de mejorar los barcos de la reina. Obviamente, tanto para atacar como para defender las costas británicas contra el imperio español. Y su mayor mérito no está en haber sido el que ideó el diseño específico de esos barcos, sino en que alentó la reforma del llamado galeón ligero inglés. Entretanto, la armada de Felipe II seguía ampliándose en Lisboa y Cádiz. Pero los ingleses no estaban dispuestos a quedarse cruzados de brazos mientras su enemigo se hacía cada vez más fuerte.
En abril de 1587, Sir Francis Drake llevó una flota de 26 barcos rápidos hasta Cádiz para un ataque preventivo. Y por supuesto, era un terreno familiar, o quizá debería decir un agua familiar, en lo que a Drake respectaba. Porque solo tenía que salir de Plymouth, cruzar la bahía de Vizcaya y bajar hasta Cádiz. O, como él habría dicho, Cádiz. Drake atacó por sorpresa. Cuando se retiró dejó tras sí unos 30 barcos españoles destruidos y daños suficientes para retrasar la campaña durante 15 meses. Como dijo Drake, le había chamuscado la barba a Felipe II. Pero este no estaba dispuesto a abandonar su empresa sagrada por las acciones de un bandido inglés. Se mostró más decidido que nunca a castigar a los ingleses y su insolente reina. En mayo de 1588, con los preparativos al fin completos, la poderosa armada de Felipe II, compuesta por 73 galeones y 57 barcos de otro tipo, se hizo a la mar al mando de don Alonso, duque de Medina Sidonia. Al otro lado del canal esperaban Drake, Hawkins y los galeones ingleses. Y cuando divisaron a la armada española, la flota inglesa, formada por 35 galeones y 67 barcos de otro tipo, se hizo también a la mar. Pero a los españoles no les interesaba meterse en una batalla naval. Su propósito era apoyar un ataque en tierra del ejército español al mando del duque de Parma. No debemos olvidar que la Armada era una flota invasora. No se trataba de una pelea entre dos fuerzas navales que querían destruirse mutuamente. En esencia era una formación defensiva con un objetivo muy claro: subir por el canal desde España y mantener la formación contra las provocaciones. Subir hasta la costa de Holanda, donde embarcaría el ejército del duque de Parma. Esa era la idea. Y de nuevo, en formación cerrada, cruzar el canal y desembarcar al ejército en Inglaterra, comenzar un asedio y bajar hasta las murallas de Londres. Ese era el plan. Los dos bandos diferían también en cuestiones tácticas. El galeón inglés era una mera plataforma de cañones. Su método de lucha era un duelo artillero desde un alcance de unos cientos de metros, pero sin acercarse más. El abordaje y el combate cercano con la fuerza española había que evitarlos a toda costa. Los españoles seguían considerando sus galeones como castillos flotantes. El mar que los rodeaba era el foso, el campo de batalla, la cubierta. La primera función de sus cañones, destruir los mástiles y jarcias del enemigo para poder después abordarlo. Mientras la armada subía por el canal, las dos flotas no se perdían de vista. Al fin, el 21 de julio de 1588 comenzó la batalla cuando el comandante inglés, Lord Howard de Effingham, disparó contra un gran galeón español. Entretanto, Drake llevó su escuadrón hacia la retaguardia de la armada, donde aisló al San Juan, un enorme galeón al que empezó a disparar, pero sin acercárselo bastante para poder abordarlo. Pero a pesar de algunos éxitos aislados, los ingleses no pudieron romper la sólida falange de los barcos españoles. La Armada consiguió subir por el canal con éxito. Avanzaban en una formación defensiva en forma de luna creciente, que demostró ser muy eficaz contra los ataques continuos de la flota inglesa. Mantuvieron su formación. Algunos barcos sufrieron daños en su viaje por el canal, pero básicamente la formación siguió intacta hasta llegar a la costa de Holanda, donde atracaron frente a Groveline como una gran nube amenazadora a 30 millas escasas de la costa inglesa. Y en ese momento, Drake tuvo una buena idea. Aquella idea fue brillante. El plan de Drake, inspirado una vez más por su experiencia en San Juan de Ulúa, era esperar a que cayera la noche y luego lanzar un grupo de barcos ardiendo contra la armada anclada. Su objetivo era conseguir que los españoles, asustados, cortaran los cables de sus anclas y empujarlos en desbandada hacia el tormentoso Mar del Norte. Y eso fue lo que ocurrió. Enviaron un grupo de barcos ardiendo, que es lo que se ve aquí en el centro. Los españoles, que estaban anclados en una formación cerrada, cortaron los cables y perdieron las anclas. El viento los empujó hacia el Mar del Norte en medio de una gran confusión. Entonces atacaron los ingleses. Hubo una gran batalla entre ambos, conocida como la Batalla de Groveline. Básicamente se trataba de soltar perros en mitad de las ovejas, y consiguieron confundir completamente a los españoles, que se metieron en el Mar del Norte.
La flota inglesa salió en su persecución y el jefe español cometió un error fatal. Siguió navegando hacia el norte. Drake diría más tarde que nada en su vida le había dado más alegría que ver al enemigo seguir rumbo al norte. Básicamente ese fue el final, porque, como Drake y cualquier marinero sabía bien, con el viento soplando desde el oeste, los barcos de ese tipo, entre cuyas habilidades no se contaba navegar en una tormenta y mucho menos conservando la formación militar, en cuanto pasaran el punto crítico, la costa este de Kent, no podrían volver atrás. Simplemente no podían regresar. El viento no se lo permitiría. Se vieron obligados a continuar rumbo al norte y rodear Escocia para regresar a España. Y los resultados fueron catastróficos. Los ingleses los persiguieron hasta el punto crítico y luego abandonaron la persecución y los dejaron a voluntad de Dios y del clima. Los barcos y galeones españoles, más grandes pero menos capaces de maniobrar, fueron diezmados en la tormenta. Al final, solo regresaron a España 67 de los 130 barcos de la Armada Invencible. El rey Felipe II se retiró a la intimidad de su palacio para pensar por qué Dios le había vuelto la espalda en su cruzada contra el ladrón inglés. En Inglaterra, la reina Isabel compuso una canción de acción de gracias en la que escribió: Él creó los vientos y las aguas para que se rebelaran y dispersaran a mis enemigos. El galeón inglés, más maniobrable y con cañones de más alcance que el español, había demostrado ser el mejor barco de guerra del mundo. En 1589, menos de un año después de la derrota de la Armada, el rey Felipe II comenzó a reconstruir su flota, pero había aprendido una lección importante de los ingleses y sus galeones ligeros. Los galeones enormes de estilo español no serían ya la espina dorsal de su flota. En lugar de ello, contrató a un constructor naval italiano llamado Julián de Isati para construir 12 galeones al estilo inglés. Ese grupo fue bautizado como los 12 Apóstoles. Mientras Felipe reconstruía, la reina Isabel envió a Drake a atacar a los españoles en el Caribe. Esa vez era Drake el que iba al mando de la flota de 126 barcos y galeones y casi 21.000 hombres. Pero Sir Francis Drake no era el único inglés que sabía combatir a los españoles. En 1591, una flota inglesa trató de bloquear las Azores. Cuando llegó una flota española mucho más numerosa, el galeón Revenge, que había sido la nave capitana de Drake en su campaña contra la Armada y estaba ahora bajo el mando de Sir Richard Grenville, se quedó solo mientras el resto de la flota inglesa se retiraba. Lo que ocurrió en realidad es que era un hombre de temperamento colérico y agresivo, y pensó que su honor le obligaba a combatir a los españoles, y ahí cometió un error. No debió hacerlo. No era necesario. He olvidado los detalles exactos, pero fue él el que atacó a los españoles, lanzando a un barco pequeño contra navíos mucho mayores, y luchó con valentía, pero acabó cayendo ante una fuerza mucho mayor. El Revenge, que luchaba contra 53 barcos, no tenía ninguna posibilidad. Contuvo durante 15 horas los intentos de los barcos españoles por abordarlo, y al fin, con los mástiles y aparejos destruidos, y casi todos sus hombres, incluido Grenville, heridos o muertos, el Revenge fue capturado. Grenville fue llevado a bordo de la nave capitana española, donde murió de sus heridas. Y la captura del Revenge fue una victoria pírrica para los españoles. Estaba tan destruido que se hundió en el mar. Como dijo Tennyson en su poema épico, el pequeño Revenge desapareció bajo las rocas de la isla y se perdió para todos. Es significativo que en los 25 años de combate naval entre Inglaterra y España, el Revenge fuera el único galeón inglés que fue hundido por los cañones. En 1952, los ingleses descubrieron que España construía 40 galeones nuevos de estilo inglés.
Y más preocupante aún, esos galeones se estaban construyendo bajo la supervisión de arquitectos navales ingleses contratados por Felipe II. En 1596, Felipe II lanzó una segunda invasión de Inglaterra utilizando sus nuevos galeones como corazón de su flota. Pero los españoles no sabían usar eficazmente sus nuevos barcos. Seguían viéndolos como plataformas para sus soldados en lugar de plataformas para sus cañones. Eso contribuyó a que la segunda armada de Felipe II sufriera casi tantas pérdidas como la primera. Las tormentas obligaron a regresar a España a una tercera armada en 1597. La cuarta y última armada española desembarcó 5.000 soldados en el sur de la costa irlandesa en 1601. Pero 3 meses después, aislados e incomunicados por la flota inglesa, se vieron obligados a rendirse. Al fin, el Tratado de Westminster puso fin a la guerra anglo-española en 1604. La guerra española se había agotado por sí misma. Felipe II, su principal instigador, murió en 1598 e Isabel le siguió en 1603. Los protagonistas habían desaparecido. La guerra terminó. Por eso se puede decir que después de un largo periodo alcanzó su fin natural y murió. El clima, la determinación de líderes osados como la reina Isabel, Sir Francis Drake y Sir John Hawkins y el asombroso galeón inglés habían mantenido a raya a la nación más poderosa del mundo. Inglaterra iba ya camino de convertirse en la mayor fuerza naval que había visto jamás el mundo, y la base de su fuerza se construyó sobre todo sobre las maderas resistentes de sus galeones. Pero incluso ese galeón tan versátil acabaría por desaparecer ante el avance del progreso. En la década de 1670, el galeón inglés se vería suplantado por 2 nuevos tipos de barcos de guerra. Creo que el galeón fue reemplazado en Inglaterra porque los ingleses habían descubierto cómo derrotarlo. Y el galeón inglés evolucionó a otro tipo de barco, bien al gran barco de línea con 3 hileras de armamento o a la fragata con una sola. Pero sí se puede detectar una continuidad. El diseño de barcos evoluciona. Los países compiten entre sí y la existencia de planos implica que los adelantos técnicos pueden copiarse de otro modo que viéndose obligados a capturar un barco enemigo y copiarlo en sus astilleros, práctica que estuvo en uso incluso hasta el siglo XVIII. Pero hay una especie de continuidad en la era del galeón, porque este siguió utilizándose para el transporte de cargas como barco mercante en las épocas de paz. Mucho después de que dejara de ser el barco de guerra dominante en el mundo, los portugueses siguieron construyendo galeones para utilizarlos en su comercio con la India. Esos barcos se fabricaban con madera de teca, lo que les permitía durar casi el doble que los construidos con el mejor roble europeo. En 1680, los galeones navegaban aún regularmente entre Lisboa y la India, y el término galeón se utilizó todavía en el siglo XIX para describir los grandes cargueros españoles que navegaban entre Manila en Filipinas y Acapulco, México. El último de esos galeones de Manila llegó a Acapulco en 1815, más de 200 años después de la derrota de la Armada Española. El reino del galeón como jefe de los mares vio una explosión de la actividad marítima sin precedentes hasta ese momento. Estos navíos increíbles llevaron la voz cantante en la exploración, en el comercio y en la guerra. Y a pesar de su desaparición inevitable, siguieron viviendo. Es conmovedor que cuando se construía un barco nuevo con el nombre de uno viejo, por ejemplo en Londres, se introducía en él uno de los maderos del viejo. De ese modo simbólico, los galeones ligeros que habían contribuido a derrotar a la Armada Española siguieron recorriendo los océanos del mundo en el interior de una nueva generación de barcos que habían evolucionado directamente desde la caballería naval de Sir Francis Drake.